Hola, bienvenidos al seminario 2 de Bioquímica. El tema es estrategias reguladoras. El cual tiene como objetivo explicar las estrategias reguladoras en el metabolismo celular y conocer el mecanismo de acción de las diferentes estrategias reguladoras. A continuación, pasaré a darles una breve introducción acerca del tema. ¿Qué son las estrategias reguladoras? Las estrategias reguladoras son mecanismos que permiten a las células controlar sus procesos metabólicos para que estos mismos puedan responder adecuadamente a cambios en su entorno. Estas estrategias actúan sobre rutas metabólicas y aseguran que estas acciones ocurran de forma coordinada y eficiente. Un claro ejemplo de estas estrategias reguladoras son la regulación de glucosa en sangre y el metabolismo celular. Como lo mencioné, estas reacciones también tienen que formar rutas metabólicas como la glucólisis y el ciclo de Krebs, que deben activarse y desactivarse según la necesidad del organismo. Es por esto que son esenciales para la organización de la amplia gama de procesos bioquímicos en un organismo. La actividad enzimática se regula de 5 maneras principales, los cuales son el control alostérico, múltiples formas de enzima, la modificación covalente reversible, activación proteolítica y el control de la cantidad de enzima. Continuando, tenemos al control alostérico. Esto viene a ser un mecanismo sofisticado de regulación enzimática, en el cual una molécula se une a un sitio diferente del sitio activo de la enzima. Esto último lo conocemos porque es ese sitio donde un sustrato se une a aquella enzima, dando forma al complejo enzima-sustrato. Pero en este caso no es ese lugar, sino es otro lugar distinto, al que vamos a denominar el sitio alostérico. Esto es una unión que modifica la forma tridimensional de la enzima, alterando así su capacidad para catalizar una reacción. La palabra como tal de alostérico proviene del griego alos, que viene a significar otro, y esterios, que es forma, lo que hace referencia al cambio de forma que sufre la enzima al unirse con un efector. Este tipo de regulación permite que las células ajusten rápidamente la velocidad de sus reacciones bioquímicas según las necesidades a tiempo real. Esto con el fin de que no dependan únicamente de la producción o degradación de las enzimas. Pero, ¿cómo funciona? Básicamente, las enzimas alostéricas tienen más de un sitio funcional. Como bien expliqué, tiene el sitio activo donde se une el sustrato, dando forma así al complejo enzima-sustrato. Pueden tener también uno o más de dos sitios alostéricos. Es aquí donde se unen las moléculas reguladoras llamadas efectores alostéricos. Existen dos tipos principales de efectores: los activadores alostéricos y los inhibidores alostéricos. Los activadores alostéricos se encargan de aumentar la afinidad de la enzima por su sustrato, lo que mejora prácticamente su actividad. Por el contrario, los inhibidores alostéricos provocan un cambio que reduce la afinidad por el sustrato, o incluso hay algunos que bloquean el sitio activo, disminuyendo así o anulando en este último caso la actividad enzimática. El proceso se basa en el cambio conformacional al unirse un efector. La estructura de la enzima se modifica, lo que puede abrir o cerrar un sitio activo. Cambian su orientación y flexibilidad. Muchos de estos procesos siguen una curva sigmoidea de velocidad enzimática. Esto quiere decir que mejora su rendimiento según más sustrato unido. Esto es típica de las enzimas que muestran cooperatividad. Un ejemplo claro como es la hemoglobina, aunque esta precisamente no es una enzima, también es un ejemplo de alosterismo. Aquí tenemos un ejemplo claro, que es básicamente del aspartato transcarbamilasa, el ATCasa. La ATCasa es una enzima que participa en la síntesis de la pirimidina, esenciales para la formación de nucleótidos como el CTP, la citoidina trifosfato. Pero, ¿cómo se regula alostéricamente? Bueno, cuando hay mucho CTP, que viene a ser el producto final, esto se une al sitio alostérico de la ATCasa. Como consecuencia, la enzima cambia a una conformación menos activa, la que se denomina estado tenso o estado T, lo que reduce así la producción de CTP, es decir, se inhibe a la enzima. Cuando hay mucho ATP, esto se une a un sitio alostérico diferente, provocando un cambio estructural que estabiliza la conformación activa. También se le denomina estado relajado o estado R, lo que aumenta así la actividad de la enzima. Esto permite que la célula equilibre la producción de purinas como es el ATP y las pirimidinas como el CTP para mantener así la homeostasis. Muy bien, ahora vamos a hablar de las múltiples formas enzimáticas, es decir, las isocimas.
Estas vendrían a ser isoformas, es decir, variantes estructurales estrechamente relacionadas de las enzimas. En muchos casos son codificadas por genes homólogos que han divergido con el tiempo. Es decir, que son enzimas que difieren en la secuencia de aminoácidos, sin embargo van a catalizar la misma reacción química. Estas enzimas suelen mostrar diferentes parámetros cinéticos o propiedades de regulación diferentes. La existencia de las isoenzimas permite el ajuste del metabolismo para satisfacer las necesidades particulares de un determinado tejido o etapa de desarrollo. Ahora, ¿cómo funcionan? Las enzimas presentan dentro de su estructura proteica dos regiones para realizar su actividad catalítica. Por un lado está el sitio de unión, que reconoce y liga el sustrato, y por otro lado está el sitio catalítico, en donde, una vez unido el sustrato, se cataliza la reacción. Estas dos regiones en conjunto reciben el nombre de centro activo de la enzima. Muy bien, la etapa de unión primera, en la cual se forma de manera reversible la unión física entre la enzima y el sustrato, da origen al complejo enzima-sustrato. Esta es la etapa catalítica. Y una vez formado el complejo enzima-sustrato, este puede realizar la transformación del sustrato, dando origen al producto y la enzima libre, que está en condiciones de volver a realizar el proceso desde el inicio. En adición, de acuerdo con la hipótesis de la llave y la cerradura, el sitio de unión del sustrato existe preformado en la estructura de la enzima aún en ausencia de sustrato unido. Y en el caso de la hipótesis del acoplamiento inducido, la molécula de sustrato induce un cambio conformacional en el sitio activo de la enzima, de manera que quedan perfectamente acoplados. Un ejemplo de esto sería la lactato deshidrogenasa, la cual está encargada de convertir lactato en piruvato. Sin embargo, existen 5 isoenzimas de LDH: la LDH1, LDH2, LDH3, LDH4 y la LDH5. Las modificaciones covalentes reversibles son mecanismos de regulación enzimática mediante los cuales se añaden o eliminan grupos químicos a una proteína a través de enlaces covalentes, pero como mismo dice su nombre, son de manera reversible. Esto más que otra cosa se daría para tener un mejor control en la actividad enzimática dependiendo del medio celular. Ejemplo de ello puede ser la glutamina sintetasa, la cual se encarga del metabolismo del nitrógeno. Existen dos formas, si se puede decir, de poder regular su actividad enzimática, ya sea por la adenilación o desadenilación, que en simples palabras consiste en unir un grupo de AMP o quitarlo. Por ejemplo, en la adenilación consiste en que el grupo de AMP, a través de un enlace fosfodiéster, se une al grupo hidroxilo de los residuos de tirosina de cada subunidad de la enzima, lo cual reduce su actividad enzimática. Pero esto no se daría por dos cosas. Primero, necesitaría un catalizador, la cual es la adeniltransferasa, que vale recalcar que la adeniltransferasa actúa en ambos puntos, tanto para la adenilación como para la desadenilación. Y ¿cuándo se daría dichos tales efectos? ¿Cómo sabe la célula cuándo es momento de adenilizar o desadenilizar? Esto gracias a la proteína reguladora que es el PII, la cual se encuentra de dos formas, tanto como PA como PD. En el caso de PA, cuando se une a la adeniltransferasa formando un complejo, cataliza la unión del AMP, como se mencionó, a la glutamina sintetasa, lo cual se reduce su actividad enzimática. Pero en cambio, si fuera PD y formar un complejo con la adeniltransferasa, eliminaría el AMP de la enzima adenilada y así se recobraría esa actividad enzimática. Ahora hablaremos sobre la activación proteolítica. Este es un proceso mediante el cual una enzima inactiva, que puede llamarse enzimógeno o proenzima, se convierte en su forma activa. Esto mediante la ruptura, la escisión, el corte de enlaces peptídicos por la acción de unas enzimas específicas llamadas peptidasas o proteasas, o pueden cambiar o variar de nombre de acuerdo al lugar en el que se encuentren. Algunas características de la activación proteolítica son la de irreversibilidad, es decir, una enzima ya activa no puede volver a su forma inactiva. Y otra característica sería la de regulación, es decir, de esta manera se trata de evitar que una enzima pueda activarse en el lugar de origen porque puede que cause daños. En el caso del tripsinógeno,
este se origina, es sintetizado en el páncreas, pero este tiene que viajar al intestino. Y en el intestino tenemos a enterocitos que sintetizan enteropeptidasas. Ya, sabemos que el tripsinógeno es un simógeno, es decir, está en su forma inactiva. Entonces, ¿quién sería su proteasa? Dijimos que entonces sería la enteropeptidasa. Entonces, el tripsinógeno es activado con la enteropeptidasa para convertirse en tripsina, es decir, en su forma activa. Una vez que el tripsinógeno pasa a su forma activa, es decir, a tripsina, esto por la activación de la enteroquinasa, esta tripsina se convierte ahora en una proteasa, ¿ya? Hay algunas enzimas que también se sintetizan en el páncreas, pero viajan al intestino, como el caso del mismo tripsinógeno, el quimiotripsinógeno, la proelastasa, la procarboxipeptidasa A y B, la profosfolipasa A2 y la procolipasa. Estas están en su forma inactiva, es decir, son simógenos y pues necesitan a la tripsina, a su proteasa, ¿ya? Y la tripsina, ¿qué hace? Hace cortes de enlaces peptídicos y pues de esa manera las activa y las convierte en enzimas activadas. Por ejemplo, se convierten en tripsina, en quimiotripsina, en elastasa, carboxipeptidasa A y B, fosfolipasa A2 y colipasa, ¿no? Así como lo vemos en la imagen. En la coagulación sanguínea también se ve la activación proteolítica, como es el caso tanto en la vía extrínseca como intrínseca. Vemos el caso del factor 12 que para pasar a su forma activa necesita de una proteasa. Aquí tenemos al quininógeno calicreína y gracias a este pasa a su forma activa 12 activo, ¿verdad? Entonces, en algunos casos estos ya factores activados se convierten en proteasas, es decir, convierten a simógenos en sus formas activas, como el caso del factor 11, que es convertido en 11 activo gracias a la 12 activa. Pero también aquí interviene la trombina. Esta trombina actúa como proteasa. Y así en algunos de los factores que se pueden ver ahí. Tenemos el caso de la protrombina, que es un simógeno, ¿ya? Y que este es activado con la 5 activa para convertirse en trombina, en su forma activa. Y esta misma trombina también se convierte en una proteasa y esta proteasa pues convierte fibrinógeno a fibrina, es decir, en su forma activa. También al lado tenemos el caso de la insulina, que al inicio fue una preproinsulina, que al retirarse dos secuencias de señal o péptido señal, se convierte en una proinsulina y para pasar a ser una insulina, este también es activado por una proteasa llamada prehormona convertasa 1 y 2 y ya pues se convierte en insulina. También tenemos el caso del colágeno, que su simógeno es el procolágeno y para poder activarse necesita de dos proteasas llamadas procolágeno N y C proteinasa. Estos cortan en sus péptidos terminales, es decir, hacen cortes en los enlaces peptídicos y pues de esta manera activan y la convierten en tropocolágeno o colágeno maduro. Ya en el caso de las caspasas, para poder activarse necesita de proteasas. Estas pueden ser el apoptosoma o la misma caspasa activada o el complejo Dix, ¿sí? Estos hacen cortes específicamente en los puntos en el que se encuentran los aspartatos, es decir, están rompiendo enlaces peptídicos y pues de esta manera puede llegar a convertirse puede llegar esta caspasa inactiva a convertirse en una caspasa activa. Y pues eso sería en cuanto a activación proteolítica. ¿Qué es el control de cantidad de enzima? El control de cantidad de enzima se refiere a los mecanismos que involucran la síntesis y degradación de las enzimas dentro de una célula. Lo cual es esencial para mantener el equilibrio metabólico. Este control se logra a través de la regulación de la expresión génica, es decir, la cantidad de ARN mensajero producido a partir de un gen específico que luego se traduce en proteínas enzimáticas. ¿Cómo funciona? La regulación de la cantidad de enzima implica dos mecanismos principales, los cuales son la regulación transcripcional, la cual controla la cantidad de ARN mensajero producido a partir del ADN. El segundo es la regulación post-traduccional, la cual ajusta la actividad de la enzima después de su síntesis, así como la degradación de proteínas.
Bueno, por ejemplo, tenemos el Operon LAC en Escherichia coli. El Operon LAC es un sistema regulador en Escherichia coli que controla la expresión de genes necesarios para metabolizar la lactosa. Cuando la lactosa está presente, se activa la transcripción de los genes LAC-Z, LAC-Y y LAC-A, la cual LAC-Z codifica la enzima beta-galactosidasa que descompone la lactosa en glucosa y galactosa. LAC-Y, la cual codifica la permeasa de lactosa que facilita la entrada de la lactosa en la célula. Por ejemplo, LAC-A codifica la tiagalactosido transacetilasa, cuya función es menos clara, pero se cree que participa en la eliminación de compuestos tóxicos relacionados con la lactosa. Estos genes están regulados por elementos como el promotor P, el operador O y el gen represor LAC, que controlan su expresión en función de la disponibilidad de lactosa y glucosa. Tenemos el caso clínico de un niño de 2 años que ingresa con fiebre de origen desconocido y disentería. Además presentaba retraso en el crecimiento y alergia a la proteína de la leche y de la vaca. Su fiebre y disentería no respondieron a la terapia con antibióticos. La colonoscopia reveló regiones de ulceraciones difusas en el sigmoides junto con áreas salteadas que imitaban lesiones aptosas propias de la enfermedad de Crohn. El paciente presentaba una enfermedad inflamatoria intestinal de inicio muy temprano y fue diagnosticado con deficiencia de caspasa 8. Lo que sabemos y lo que está relacionado e implicado en este caso es el proceso de activación proteolítica, ¿no? Lo normal es que haya una procaspasa 8 y que esta procaspasa 8 reciba señales de apoptosis, que puede ser del FACL o del interferón alfa. Una vez que recibe, empieza el proceso de dimerización, que es la división en dos subunidades, una subunidad larga y otra corta. Esto también es activado por el complejo Dix y también por las mismas caspasas 8 ya activadas que actúan como proteasas y que ayudan a convertir proteasas 8 a caspasas 8 activas. Entonces, una vez que ya se ensamblan estas dos subunidades, se activa y se convierte en una caspasa 8 activa. Y esta misma caspasa 8 activa se convierte en una proteasa y empieza a activar y convertir a caspasas efectoras 3, 6 y 7. Y estas envían señales para que se dé la apoptosis, ¿sí? Esto sería lo normal, pero en este caso se ve comprometido el proceso de apoptosis y todo el proceso de conversión de proteasas 8 a caspasas 8 activas. Entonces está impidiendo la apoptosis. Hay un aumento en la inflamación intestinal y más gravemente lo que puede conllevar a la enfermedad de Crohn. Y pues vamos a ir analizando en el siguiente video más específicamente este caso clínico. La activación de las caspasas es un proceso clave para la apoptosis, el mecanismo por el cual las células se autodestruyen de manera controlada. En condiciones normales, las caspasas se sintetizan como proteínas inactivas llamadas procaspasas. Estas se activan mediante proteólisis, es decir, corte de enlaces específicos, lo que desencadena una cascada de señales que lleva a la muerte celular. En el caso clínico de un niño de 2 años, con fiebre prolongada, disentería, alergia a la proteína de la leche de vaca y signos similares a enfermedad inflamatoria intestinal, se descubrió una deficiencia de caspasa 8. Esta enzima es fundamental para activar otras caspasas. Su ausencia impide la apoptosis normal, lo que provoca una activación inmune descontrolada, inflamación crónica y fallos en el desarrollo del sistema inmune. Esta alteración es un ejemplo de cómo una falla en la activación proteolítica puede tener consecuencias clínicas graves, como enfermedades autoinflamatorias en niños. Y por último, como conclusiones, se dio a conocer las diferentes estrategias reguladoras, así como también se dio a conocer y explicar sobre los diferentes mecanismos de estrategias reguladoras. Bueno, por último tenemos las referencias bibliográficas, que son básicamente una recopilación de las fuentes empleadas por cada uno de los participantes de este seminario número 2 de bioquímica. Del tema principal, estrategias reguladoras. Muchas gracias.